Saludos cordiales, bienvenidos al podcast sobre Derecho Constitucional de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. El día de hoy nos encontramos en la sesión número 9, para ello los invitamos a que nos puedan seguir todos los martes a partir de las 19 horas, 7 de la noche, a través de Facebook, de Spotify y de YouTube. En ese sentido, el día de hoy nos encontramos con la licenciada Jenny Grisette Santizo y Santizo para desarrollar el tema de la Constitución. Licenciada, ¿nos puede explicar qué es la Constitución y algunas generalidades, por favor? Muy buena tarde a todos, gracias por la invitación con respecto a la pregunta, la Constitución es un conjunto de normas jurídicas, sociales, políticas e ideológicas que se constituyen como la ley fundamental o suprema de un Estado, la cual integra principios fundamentales en las instituciones básicas de un Estado con el objeto de establecer la organización del ejercicio y funcionamiento de sus poderes y a la vez garantizar los derechos de sus habitantes. Una constitución conjuga el poder de la justicia en la medida que otorga previsibilidad procesal al funcionamiento del poder, defiende el Estado de Derecho y establece límites a la arbitrariedad del poder. Esta constituye una ley suprema del territorio bajo su jurisdicción y proporciona los criterios que deben cumplir las leyes ordinarias. Este proceso constituyente inició el 1 de julio de 1984, cuando se convocan elecciones para diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta misma Asamblea Nacional Constituyente promulga el 31 de mayo de 1985 nuestra actual Constitución Política de la República de Guatemala, la cual contenía 281 artículos y 22 artículos finales o transitorios. Y es así que entra en vigencia el 14 de enero de 1986 por medio de un artículo transitorio. Así también la SAI argumenta que la Constitución no solo debe de establecer las reglas de juego para el gobierno, sino que también para la sociedad en general. Esta debe ser un consenso social y ser elaborada por representantes elegidos del pueblo, reflejando los valores y principios fundamentales de la sociedad. Muchas gracias, licenciada. En ese orden de ideas, ¿nos puede ilustrar o indicar cuál es la clasificación de las constituciones, por favor? Muy bien. Con respecto a esta pregunta, según el libro del doctor Alberto Pereira Orozco, dentro de su libro Derecho Constitucional establece las clasificaciones de las constituciones. Esta se evidencia que la Constitución Política de la República de Guatemala es de tipo racional normativa, escrita, desarrollada, mixta y democrática. Se refiere a que es racional normativa, pues concibe una compleja normativa establecida en la que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos. Ahora bien, en cuanto a que es escrita, establece que contiene una serie de normas precisas, legisladas, solemnes, promulgadas, a las cuales debe ajustarse la conducta del Estado, estatuyendo en un documento todas las constituciones y principios de convivencia social. En cuanto a que es una constitución desarrollada, es porque expone los fundamentos de la organización política del Estado y toma en cuenta disposiciones relativas a otras materias con el objeto de afianzar el sistema y asegurar el funcionamiento. Y también menciona que es mixta, ya que una parte de ella puede ser reformada por el legislativo de forma ordinaria, otras partes ofrecen dificultad para su reforma porque tiene que ser realizada por una Asamblea Nacional Constituyente y además contiene normas pétreas, o sea que no pueden ser reformables. Esto está regulado del artículo 277 al 281 de nuestra Constitución. Y por último menciona el doctor Pereira que es democrática, ya que la dicta el pueblo en ejercicio de su facultad soberana por medio de sus representantes integrados en poder constituyente. Se caracteriza por ser un documento jurídico solemne que limita las atribuciones del poder público y que reconoce y garantiza una inviolable esfera de libertad a favor de cada individuo únicamente. Muchas gracias, licenciada. Siempre dentro de ese marco del que nos está hablando de qué es una constitución, de cuál es la clasificación,
y por qué de que la encontramos dentro de esa clasificación. ¿Nos puede indicar la forma en la que se integra la Constitución, por favor? Muy bien. La Constitución está integrada por tres partes. Tenemos la parte dogmática o teológica, según lo afirman algunos autores. Está la parte orgánica y la parte práctica o pragmática. Dentro de la parte dogmática o teológica es la parte en la cual pues, se establecen los principios y fundamentalmente los derechos tanto individuales como sociales que se reconocen y otorgan al pueblo. Esta se encuentra formada por el preámbulo, por el título 1, que es de la persona humana, fines y deberes del Estado, y el título 2, que se refiere a derechos. Este se subdivide en derechos individuales, sociales, deberes y derechos cívicos y políticos, y la limitación a los derechos constitucionales. Va del artículo 1 al artículo 139 constitucional. En cuanto a la parte orgánica, es la parte en la cual se establece cómo se organiza el Estado de Guatemala, es decir, la forma de organización del poder, las estructuras jurídicos políticos del Estado y las limitaciones del poder público frente a las personas, y se encuentra formada por el Estado. Este se subdivide como el Estado y sus formas de gobierno, la nacionalidad y ciudadanía y las relaciones internacionales del Estado. Como segundo tenemos el tema del poder público, el cual se subdivide como el ejercicio del poder público, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Luego tenemos lo que es la estructura y organización del Estado, el cual se subdivide entre el régimen político electoral, el régimen administrativo, el régimen de control y administración, el régimen financiero, el ejército, el ministerio público, la Procuraduría General de la Nación y el régimen municipal. Se contiene del artículo 140 al 262. Y por último tenemos la parte práctica o pragmática, en la parte en la cual se establecen las garantías y mecanismos para hacer valer los derechos que regula la Constitución y la defensa del orden constitucional. Esta se encuentra formada por las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. Entre estas se encuentra la exhibición personal, el amparo, la inconstitucionalidad de leyes, la Corte de Constitucionalidad, la Comisión y Procurador de Derechos Humanos, la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. También encontramos las reformas a la Constitución y lo que está destinado a las disposiciones transitorias y finales. Esto va del artículo 263 al 281. Muchas gracias, licenciada. ¿Nos puede indicar cuál es la orientación de nuestra Constitución, por favor? Sí, esta es una orientación personalista, pues pretende comprender el carácter de la Constitución guatemalteca vigente. Pues es necesario comprender que el bienestar individual encuentra su límite en el bienestar colectivo, ya que este último debe implicar el bienestar de todos sus miembros. La orientación personalista de nuestra Constitución la distingue de John Carpio al evidenciar que nuestra Constitución y todas las leyes giran alrededor de la persona humana en forma individual que habita en nuestro país y de la familia guatemalteca y de todos sus habitantes que forman nuestra sociedad. Nuestra Constitución en su primer artículo protege a la persona al establecer que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y que su fin supremo es la realización del bien común. De tal manera y de tal razón fundamental del Estado guatemalteco es el lograr el bienestar de todos los guatemaltecos. Muchas gracias, licenciada. Me parece excelente y entonces bajo ese contexto nos puede indicar qué es el Estado Constitucional de Derecho, por favor. Muy bien, esto es un producto de la incesante evolución del derecho constitucional en el transcurso de la historia. Es que comienza a consolidarse con conceptos básicos de la materia y se enriquece con los ya existentes. Es por ello que se ha producido el salto cualitativo de la concepción del Estado de Derecho al Estado constitucional del derecho. Y es así que por Estado de Derecho se puede entender en general a aquel Estado en el que los poderes públicos y su actividad son regulados por normas generales.
las llamadas leyes fundamentales o constitucionales. Así, los gobernantes dentro de un Estado de Derecho no son superiores a la ley. Mejor aún, deben adecuar sus actuaciones y el ejercicio del poder a los límites que en ellas se establecen. La mayoría de los autores consideran que existe una plena identificación entre los conceptos Estado de Derecho y el Estado constitucional de Derecho. Postura que, si bien se considera acertada, permite la siguiente distinción entre dichos términos: la legitimidad del derecho de ordenamiento jurídico constitucional debe estar basada en el libre ejercicio de la soberanía del pueblo, y existen otros datos que poseen un orden constitucional bajo el cual se rigen y respetan. Sin embargo, el origen del mismo deviene de actos de fuera o imposiciones que han anulado la soberanía popular. Muchas gracias, licenciada. Pues esto es qué es la Constitución y el Estado Constitucional de Derecho. Les agradecemos por seguirnos siempre los martes a partir de las 19 horas. Los invitamos a que nos puedan seguir y muchas gracias.